Hasta la fecha, había visitado más de 35 países, pero si tenía marcado uno en rojo y que hasta la fecha no había tenido la oportunidad de ir, ese era Polonia. Bienvenido a Polonia, Eric. Bienvenido, Rubén. Allí tenía la intención de visitar Cracovia, un coloso de arte y arquitectura con un casco antiguo declarado por la UNESCO como lugar protegido de la historia universal. Una historia que cerca de allí dejó de una de las vivencias más horribles jamás vividas de todos los tiempos, el Holocausto nazi. Eric y Rubén, mis sobrinos, me acompañaron en esta experiencia que sin duda no olvidaremos. Comenzamos nuestro día en Cracovia en una visita a uno de los lugares más horrendos jamás construidos, pero que quizás todos, al menos una vez en la vida, deberíamos visitar o por lo menos conocer su historia para que no vuelva a ocurrir: los campos de concentración Auschwitz-Birkenau. Su famosa puerta, donde se recoge la leyenda "El trabajo te hará libre", nos sirvió de entrada al mayor campo de concentración y exterminio en masa más grande de la historia de la humanidad. Los elementos básicos de la ideología de los nazis alemanes eran el odio a la democracia, al comunismo y a los judíos, y a la convicción de la superioridad del pueblo alemán sobre los demás. Dicha ideología proclamaba la desigualdad biológica y el derecho de los pueblos germánicos, considerados como los mejores, a la dominación y a decidir el destino físico de los pueblos considerados los peores, todo aquel que no fuese alemán. Entre los objetivos de los nazis, liberar al pueblo alemán de polacos, rusos, gitanos y el exterminio de la raza judía en toda su totalidad. Auschwitz I, como así se le llamó, fue construido sobre unos almacenes del ejército polaco, y allí se empezó a fraguar las atrocidades más duras jamás cometidas por el hombre. En un principio sirvió como cárcel de profesores, intelectuales, gente culta, y desde donde se pretendió y se cumplió dar muerte y exterminio a toda cabeza pensante que pudiese servir de opresión a la ideología nazi. Posteriormente fueron llegando gente de pie, de pueblo, gente normal, cuya única culpabilidad había sido nacer o ser de una etnia o raza a los que los nazis consideraban peores. Gente de toda Europa fueron transportadas a este primer campo de concentración, donde en unas condiciones inhumanas fueron condenados a muerte de las formas más horribles del momento. Durante nuestra visita a Auschwitz pudimos observar objetos personales como maletas, ropa, gafas, ajuares personales e incluso pelo humano que a posteriori serían utilizados en otras materias. Cerca del final de este recorrido y con dificultad para imaginarte lo allí vivido, llegábamos a la primera cámara de gas construida, donde los efectivos de la SS daban muerte a las personas sin discriminación, abriendo las latas de Ciclón B y echando terrones saturados de ácido cianhídrico a las cámaras de gas, donde por efecto de la temperatura tenía lugar una liberación de gas que causaba asfixia de las personas que allí se encontraban. Posteriormente, y tras haber desaparecido del mundo, la llevaban a los crematorios donde eran convertidos en polvo. De esta forma dejaba a Auschwitz en dirección a Birkenau. Pero si visitar Auschwitz había sido duro, estar en Birkenau tal vez era aún peor. Este era el lugar donde, a mi modo de ver, se producía el dolor más intenso que pueda sufrir un ser humano. Era el lugar donde las familias eran separadas, sin opción de volverse a ver. A Birkenau llegaban los trenes de refugiados de toda Europa. Nada más llegar, se producía por parte de las SS la clasificación: hombres a un lado y mujeres, niños y ancianos a otro. Los que eran considerados no aptos directamente eran enviados a la cámara de gas, dándoles muerte. En cuanto a los aptos, se les despojaba de su identidad, pasando a ser un número entre millones de personas. Eran sometidos a trabajos forzosos y condiciones infrahumanas, y con apenas alimento. Muchos de ellos no llegaban ni a los 2 meses de vida. Millones de personas fueron asesinadas entre Auschwitz y Birkenau entre los años 1940 y 1945.
Pero estar en Cracovia no solo eran campos de concentración, también había una visita que para mí era fundamental: las minas de sal. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son consideradas una de las más grandes del mundo, con una profundidad de 327 metros y una longitud superior a los 300 kilómetros. Unas minas cuya producción no se han interrumpido desde el siglo XIII y que ofrecen al visitante diversas curiosidades como figuras de sal, lagos y cavidades únicas, cabiendo destacar su espectacular capilla de Santa Kinga, una impresionante sala de 54 metros de longitud que cuenta con una exquisita decoración realizada a base de sal. Y de esta forma, y después de más de 13 horas de intenso turismo, llegábamos al centro de Cracovia, donde ya más bien entrada la tarde tuvimos la ocasión de hacer una pequeña visita por el centro antes de cerrar la jornada y cenar en un pub irlandés de la zona. Comenzábamos nuestro día 2 en la ciudad de Cracovia. Nuestro pequeño pero bonito apartamento estaba en el barrio judío, donde también se encontraba y visitamos la fábrica de Oskar Schindler, empresario alemán que salvó la vida a más de 1.200 judíos en el Holocausto y que inspiró a Steven Spielberg a realizar una de las mejores películas de la historia basada en el tema que estábamos tocando, La lista de Schindler. El resto del día lo emplearíamos en visitar el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1978 y donde empezaríamos a obtener las primeras impresiones del viaje. Entrevista personal. De la ruta de ayer, para ti, ¿qué te gustó más? La mina de sal. La mina de sal. Porque, no sé, era como una cueva que molaba estar aquí. Que era espectacular, era pero... inmenso eso. Era inmenso, pero... Y luego vas a Auschwitz y es impresionante, pero da una pena terrible. Una cosa es historia, otra cosa es paisaje, naturaleza, ¿no? Pero bueno, me gusta que opines y que tengas tus opiniones. Hasta luego, chaval. ¿Volverás a Madrid? En el centro, y tras apuntarnos a un free tour muy interesante, pudimos ver en una primera instancia la Plaza del Mercado, la impresionante Basílica de María Santísima de dos torres desiguales, la Torre de Defensa de la Barbacana o su mercado central que divide la plaza en dos. Cracovia está dividida en tres zonas: la ciudad medieval, la colina de Babel o Castillo y el núcleo medieval de Kizmir, la única zona que no nos daría tiempo a visitar. En un recorrido de 2 horas y habiendo elegido el Free Tour Centro Histórico, pudimos observar la ciudad medieval amurallada de Cracovia, con una arquitectura notable y bonitos ejemplos de estilos renacentistas, barroco y gótico, todo ello bajo unas altas fortificaciones que rodean la ciudad y que fueron construidas entre los siglos XII y XIV. Y desde la Plaza del Mercado, considerada una de las más grandes de Europa, nos aproximábamos ahora sí a la última parte del recorrido y donde finalizaríamos el Free Tour, el Castillo de Babel. Hemos llegado a la joya de la corona. El castillo de Babel, de estilo gótico, en un principio se convirtió en la primera residencia de los reyes de Polonia. Posteriormente, con el traslado de la capital a Varsovia, el castillo quedó en abandono,
siendo saqueado por el ejército prusiano y ocupado por los austríacos, que lo convirtieron en un importante punto de defensa. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el palacio se convirtió en la residencia del gobernador general de la Polonia ocupada. Después de tan numerosos e intensos avatares, el castillo fue reconstruido y actualmente es uno de los lugares más visitados de Cracovia, y desde donde Eric nos dio la segunda opinión del viaje. Bueno, Eric, ¿qué te gustó más ayer? ¿Auschwitz o la Mena Risa? Es difícil porque me gustan las dos. ¿Sí? No sé, le diría mejor a Auschwitz, un poquito más, aspecto, que tiene más historia, perfecto, y diría que Auschwitz. Con esta visita concluimos nuestra visita guiada. Quizás 2 días habían sido poco, pero tal vez el suficiente para hacerte una idea de una de las ciudades con más historia del mundo y también de las más bonitas. Historia que te hace sacar conclusiones y, como digo al principio del vídeo, ojalá el ser humano haya aprendido algo y todo esto no se vuelva a repetir. Gracias Eric, gracias Rubén. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.